Continuamos con más información porque la congresista Vivian Morales anunció que seguirá adelante con su iniciativa del referendo para que los colombianos vayan a las urnas y decidan sobre la adopción entre parejas homosexuales. Según la senadora Morales, la Corte se tomó poderes que no le corresponden. La senadora liberal Vivian Morales se fue en contra de la Corte Constitucional por permitir que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. Hoy es más válida que nunca la propuesta de un referendo, de recoger las firmas para que esto sea decidido no por 6 magistrados, no por 6 personas en nombre de 40, sino por los colombianos en una elección popular. Un referendo para que los colombianos decidan sobre la adopción igualitaria causó diferentes reacciones políticas. A mí me parece peligroso que los derechos fundamentales en una sociedad sean sometidos a referendo. Yo creo que el Congreso se tiene que pronunciar y si hay que promover un acto legislativo para hacer un plebiscito frente a ese tema, estaré dispuesto a acompañarlo. Los derechos no se deben someter a consideración de mayorías o de minorías. Yo creo que los derechos hay que garantizarlos. En febrero, Morales radicó 200.000 firmas para que la registraduría permita conformar el comité promotor del referendo. Y la Iglesia Católica no le dio la bendición al fallo de la Corte Constitucional sobre la adopción de parejas gay e invitó a los colombianos a movilizarse para expresar su protesta. La Conferencia Episcopal de Colombia se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional acerca de la adopción de menores de edad por parejas del mismo sexo. Lamentamos y rechazamos totalmente este fallo. Afirmaron que con la decisión de la Corte se vulneraron los menores. Una familia está constituida únicamente por hombre y mujer. Los dos llegarán a ser una sola carne y los dos vendrán a procrear. Para la Iglesia, la adopción es la medida de protección para los niños, pero no podría ser un derecho para los adoptantes del mismo sexo. Van a comenzar a sentirse distintos al resto de los niños y si está adoptado por 2 niños, se va a sentir el niño que le falta una parte. Los sacerdotes reiteraron que con la decisión adoptada pierden una vez más los niños en desprotección y la sociedad. Y por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez interpondrá un recurso de nulidad para tumbar la sentencia que aprobó la adopción igualitaria. Mañana en Pereira, el jefe del Ministerio Público anunciará detalles del recurso que interpondrá ante la Corte Constitucional. Ordóñez rechazó la adopción igualitaria argumentando que se debe proteger los derechos de los niños y no los de una población en particular. Diferentes reacciones han salido a flote tras la decisión de la Corte Constitucional de permitir la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Entre las diferentes opiniones, unos le han pedido al Congreso que sea el que debata estos temas y para los otros la decisión de la Corte Constitucional es una aberración. Que el Congreso como tal tome el toro por los cuernos y entre a legislar sobre la materia. El ICBF es totalmente respetuoso de las instituciones. Nosotros acatamos el fallo de la Corte Constitucional. Una aberración de un Estado social de derecho, dictadura de la rama judicial. La Corte Constitucional ha dado una lección a toda Colombia de lo que significan esos principios fundamentales de la democracia. Otros aseguran que se vienen varias demandas para tratar de reversar el fallo que permitirá a parejas del mismo sexo adoptar niños en el país. Y a propósito precisamente de la decisión de la Corte Constitucional, tenemos en el estudio de Red Más Noticias hoy al director de la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, Felipe Cárdenas. Felipe, muy buenas noches y bienvenido. Camila, buenas noches, muy buenas noches para todos, gracias. Felicitaciones pues por este fallo, porque yo sé que ustedes están celebrando desde ayer, pero ¿creen que existe la posibilidad, como lo veíamos en las notas, el pronunciamiento de la senadora Vivian Morales, de que esto se vaya a echar para atrás? Nosotros no creemos, nosotros estamos muy positivos que como comunidad LGBT nunca estuvimos más unidos ante una decisión. Entendemos y respetamos las reacciones diferentes de rechazo o oposiciones que se tengan en materia. Ese, digamos, es el costo de oportunidad de estar en una democracia, en una sociedad donde todos tienen una voz. Sin embargo, creemos que no es algo que vaya a prosperar. Nosotros creemos que la igualdad de nuestro país es imparable, que cada vez más la sociedad se abre a pensar que en el posconflicto no cabe la discriminación y mucho menos el rechazo a la diferencia. Somos personas que queremos actuar en la sociedad, que queremos acceder a los mismos derechos que tienen el resto de ciudadanas y de ciudadanos y celebramos bastante esta decisión. Doctor Cárdenas, ayer cuando se conoció, no la sentencia, sino el comunicado, porque desafortunadamente seguimos en Colombia conociendo comunicados de la Corte Constitucional y después a los 6 meses la sentencia, que es la que tiene los detalles, cuando se conoció uno pensaba, ¿para qué volver sobre la discusión de las ideas básicas si esto ya es, entre comillas, cosa juzgada? Pero por lo que, como viene la senadora Vivian Morales y distintos sectores de la sociedad, incluido el procurador, pues más vale oír su reacción sobre las 2 objeciones principales que hay en este caso y que las vimos en las notas. La primera de ellas, el decir
que la Corte Constitucional, que son 6 personas las que votaron a favor, 2 en contra, no puede tomarse la vocería de 48 millones de colombianos, sino que hay que preguntarles a los 48 millones de colombianos. ¿Usted qué dice de eso? Es que hay un tema de historia que no podemos olvidar y es la Corte tuvo que asumir este tema porque previamente en diferentes instancias con respecto a nosotros como comunidad, la Corte le pidió al Congreso que legislara en materia. Recordemos lo que pasó con respecto al matrimonio igualitario, donde había un plazo para tomar una decisión al respecto. El Congreso no pudo tomar una decisión. Al no estar cumpliéndose las instancias que se tienen dentro de nuestro sistema democrático, la Corte sí es el organismo principal en determinar e interpretar la Carta Magna como la Constitución de nuestro país. Este fallo es en derecho y es completamente legítimo. Ahora ya se tiene este fallo de la Corte Constitucional, pueden ustedes adoptar, les falta un pasito para el matrimonio igualitario, para llamarlo matrimonio, pero se vienen unos retos adicionales. Evidentemente la sociedad va a cambiar por cuenta de estas nuevas normatividades. ¿Cuáles son esos retos que ustedes creen va a afrontar la comunidad LGBTI después de esta aprobación? Sí, nosotros creemos que en realidad esto no es el fin de una victoria, de una lucha que llevó un tiempo, esto en realidad es el inicio de una realidad social que va a vivir nuestra sociedad colombiana, y es que en una época de posconflicto definitivamente hay una labor que es muy pedagógica. Nosotros debemos de ser una comunidad muy proactiva, de una manera respetuosa, entender que hay posiciones en contra, que respetamos y entendemos que hay posiciones diferentes a las nuestras en materia de adopción y matrimonio, pero en una sociedad en posconflicto estamos convencidos que cada vez más con el interactuar de las diferencias que tenemos como población colombiana, la sociedad va a ir entendiendo y aceptando que la familia no es la unión de un hombre y una mujer solamente, donde no solo es el tema LGBT, la unidad familiar es muy diversa y está compuesta por diferentes actores. En un parque puede convivir una abuela con un nieto, un tío con un sobrino, un papá y una mamá con un hijo o una hija, al igual que parejas del mismo sexo con hijos y hijas también. Pues Felipe Cárdenas, director de la Cámara de Comercio LGBT, nuevamente felicitaciones, gracias por venir y pues esta es su casa. Muchas gracias a todos ustedes y a todos los televidentes.